Una ciudad alemana a comienzos del siglo XX. Düsseldorf, calles estrechas, húmedas, respirando el olor metálico de la lluvia, faroles de gas que parpadean entre la niebla, proyectando sombras vacilantes sobre los adoquines mojados. Es el año 1883 y en un pequeño hogar del barrio obrero nace un niño llamado Peter Kürten. Su infancia no fue un refugio. El hogar de los Kürten estaba marcado por la pobreza y la violencia. Su padre, un hombre de temperamento áspero, castigaba con frecuencia a sus hijos y a su esposa. El afecto era un lujo que no se conocía en aquella casa. La disciplina, en cambio, era una constante. En ese entorno hostil, el pequeño Peter aprendió pronto que el miedo podía ser una forma de control y el control una manera de sentirse vivo. A medida que crecía, su mente se llenaba de una mezcla inquietante de curiosidad y oscuridad. A los 9 años comenzó a mostrar comportamientos perturbadores, crueldad con los animales, robos menores y una fascinación silenciosa por la violencia. Con el paso del tiempo, la frontera entre el pensamiento y el acto comenzó a desdibujarse. A comienzos del siglo XX, Düsseldorf era una ciudad que crecía con el pulso de la industria moderna, vibrante, y sin embargo, bajo su superficie, algo se agitaba. Entre 1913 y 1930 comenzaron a suceder hechos extraños, agresiones nocturnas, desapariciones, cuerpos hallados cerca del río Rin. La prensa empezaba a hablar de un asesino desconocido, un espectro urbano, un ser que actuaba con precisión y desaparecía sin dejar rastro. El hombre que la policía buscaba llevaba una vida aparentemente normal. Peter Kürten trabajaba, se vestía con corrección, saludaba a sus vecinos, era un rostro más entre la multitud. Nadie sospechaba que, al caer la noche, ese mismo hombre se transformaba. Entre febrero y noviembre de 1929, Düsseldorf se sumergió en el miedo. Las agresiones se volvieron más violentas, los ataques más audaces. La ciudad comenzó a murmurar un nombre: el vampiro de Düsseldorf. Durante meses, la policía siguió pistas que parecían desvanecerse en la oscuridad, hasta que, en mayo de 1930, un error de confianza lo delató. Una mujer a la que había intentado manipular acudió a la policía y así comenzó el final de su huida. El 24 de mayo de 1930, Peter Kürten fue arrestado. Confesó con una serenidad escalofriante. Describió sus actos con una precisión casi científica, sin arrepentimiento. La prensa se estremeció con cada palabra. El juicio comenzó en abril de 1931. Las salas estaban llenas. El público contenía la respiración. Durante semanas, los psiquiatras y los jueces trataron de comprender qué había detrás de esa mente. Locura, maldad pura, una infancia que deformó lo que pudo haber sido una vida distinta. Finalmente, el 22 de abril de 1931, Peter Kürten fue condenado a muerte por 9 asesinatos y múltiples intentos de homicidio. El 2 de julio de 1931 fue ejecutado por guillotina en la prisión de Colonia. Su última petición fue una extraña. Quiso escuchar el sonido de su propia sangre al fluir. Dijo que sería el placer supremo, el fin de todos los placeres. Hoy, más de un siglo después, Düsseldorf recuerda a Peter Kürten no como un monstruo de leyenda, sino como un recordatorio silencioso de lo que puede esconderse tras la apariencia más común. Su historia se estudia en criminología, psicología y en los ecos fríos de la historia alemana de entreguerras. El miedo que sembró sigue resonando como una advertencia susurrada que incluso en las ciudades más tranquilas las sombras pueden tener rostro humano. Peter Kürten, un nombre que todavía flota entre las calles de Düsseldorf, susurrado con cautela, como si al pronunciarlo en voz alta pudiera volver, porque el mal no siempre grita, a veces susurra y espera pacientemente entre la rutina, la lluvia y la penumbra.